Mi nombre es Diosa Fernanda Hernández. Estoy en grupo con Lina Jaime Valencia y el tema a exponer hoy son los organizadores gráficos para calificar y presentar la información. Hacemos parte de la Universidad Minuto de Dios en el programa Licenciatura en Educación Infantil. Organizadores gráficos para calificar y presentar la información. Un organizador gráfico, también conocido como un mapa de conocimientos, organizador cognitivo o diagrama conceptual, es una herramienta pedagógica que utiliza símbolos visuales para expresar conocimientos y conceptos a través de las relaciones entre ellos. Hay diferentes tipos de organizadores gráficos, como lo es el mapa conceptual, que consiste en una hipnosis gráfica sobre un tema en concreto, en una técnica usada normalmente por estudiantes para resumir y contemplar fácilmente todas las partes y ramificaciones de un tema y sus relaciones de aprendizaje significativos. Su organización representa gráficamente el conjunto de conceptos y su relación sobre un dominio específico de conocimientos en forma de proporciones o unidades semánticas. Los mapas conceptuales incluyen conceptos y enlaces. Los conceptos se representan con nodos rotulados y las relaciones entre conceptos como arcos. Conectándolos de esta forma, los mapas conceptuales representan las relaciones significativas. Las ventajas de un mapa conceptual: proporción del resumen para una asimilación más fácil de la materia, ayuda a evidenciar los conceptos claves, organización de conocimientos desde un punto de vista esquemático, favorecimiento del desarrollo óptimo del conocimiento y énfasis en la estructura conceptual de cualquier disciplina. Ahí, como lo pueden ver en la imagen, hay un ejemplo de un mapa conceptual. El siguiente que vamos a ver es el cuadro comparativo. Un cuadro comparativo es una representación gráfica que puede servirte para presentar datos de tal manera que se pueden identificar fácilmente las diferencias comparativos. ¿Cómo hacen un cuadro comparativo? El primer paso, establecer el sentido de la comparación. El segundo paso, identificar los elementos a comparar. El tercer paso, realizar la comparación. El cuarto paso, obtener conclusiones. Su estructura son cuadros comparativos, están compuestos por columnas y filas y su número varía según el elemento y variables a comparar. En estas columnas se colocan los elementos a comparar, por ejemplo, texto narrativo, texto descriptivo, texto argumentativo. Tipos de cuadros comparativos: cuadro comparativo tabular, cuadro comparativo matriz o matriz comparativa, cuadro comparativo cualitativo y cuadro comparativo cuantitativo. Las características de este cuadro es que se clasifican y se organizan la información más importante sobre los temas o elementos a comparar. Las ventajas son que la información se ve más ordenada y por categorías, contenido claro y preciso y estructurado, fácil lectura e interpretación. Otro de los organizadores de los que vamos a hablar es el organigrama. Un organigrama es la representación gráfica de la estructura de una empresa o cualquier otra organización, que incluye las estructuras departamentales y en algunos casos las personas que las dirigen hacen un esquema sobre las relaciones jerárquicas y competenciales en vigor. Su organización: para hacer más organigramas se suele complementar rectángulos, cuadrados o círculos, los cuales son unidos por líneas horizontales y verticales. Las figuras geométricas representan los órganos o cargos de la organización y las líneas representan los canales de comunicación o relaciones formales entre los órganos o cargos. Tipos de organigrama:
organigrama funcional o estructural, organigrama matricial, organigrama lineal o vertical, organigrama horizontal, organigrama mixto y organigrama circular. Las ventajas: da claridad a la estructura de la organización, facilita la toma de decisiones al permitir visualizar y analizar estructuras de la organización, es intuitivo en muchas ocasiones. Se pretende reemplazar al organigrama con complejos listados o reportes. Otro de los organizadores usados son la línea del tiempo. Una línea del tiempo es una visualización o representación de una lista de eventos en orden cronológico, esencialmente en una gráfica que plasma una historia en una línea recta o encorvada, con pestañas que contienen fechas a lo largo de su diseño. Como pueden ver en la imagen, aquí hay un claro ejemplo de una línea de tiempo. Su organización para elaborar una línea de tiempo sobre un tema particular que debe identificar los eventos y las fechas iniciales y finales en los que estos ocurrieron, ubicar los eventos en orden cronológico, seleccionar los hitos más relevantes del tema estudiado para poder establecer los intervalos de tiempo más adecuados a agrupar. La línea de tiempo permite expresar de manera gráfica la ubicación de un hecho o acontecimiento, la secuencia cronológica de diferentes acontecimientos, la duración de un determinado hecho, la simultaneidad o conexión de los hechos diferentes. Las ventajas son que reactivan el conocimiento previo relacionado con un tema específico, promueven el desarrollo de un conjunto de acontecimientos de manera lógica y fomentan procesos de profundización y memoria respecto al periodo de tiempo determinado y los hechos ocurridos en él. Las desventajas: existe la posibilidad que dicha reactivación de conocimientos previos no sea estimulada apropiadamente. Tanto la capacidad de síntesis como la organización y jerarquización de contenidos puede verse afectadas. Dichos procesos de profundización necesitan ser reforzados, de lo contrario los contenidos se deshabilitarán y se olvidarán. Otro de los organizadores gráficos es el diagrama de Venn. El diagrama de Venn son esquemas usados en la teoría de conjuntos, temas de interés en matemáticas, lógica de clases y razonamiento diagramático. Estos diagramas muestran conexiones de cosas por medio de líneas cerradas. Un diagrama de Venn usa círculos que superponen u otras figuras para ilustrar las relaciones lógicas entre dos o más conjuntos de elementos. A menudo se utilizan para organizar cosas de forma gráfica, destacando en que se parecen y difieren los elementos. Propósitos y beneficios: organizar información visualmente para la relación entre los conjuntos de elementos como semejanzas y diferencias. Los estudiantes y los profesionales pueden usarlos para pensar la lógica detrás de un concepto y para representar las relaciones. Para lograr una comunicación visual, este propósito puede ser básico o muy avanzado. Comparar dos o más opciones y ver claramente lo que tienen en común y lo que puede distinguirlos. Para resolver problemas matemáticos complejos, en el caso de que seas un matemático, por supuesto. Comparar conjuntos de datos, encontrar correlaciones y predecir probabilidades de determinados acontecimientos. Su organización: con este diagrama es posible explicar situaciones complejas de combinaciones de manera más efectiva que otras. Las ventajas: muy útiles para simular información de forma visual. Permite de manera rápida ilustrar un problema complicado. Su estructura apela a estimular análisis matemáticos. Es útil para usar cuando ciertos temas se superponen. Otro de los organizadores gráficos es el cuadro sinóptico.
Un cuadro sinóptico, también conocido como cuadro de conceptos, es una forma de expresión visual de ideas o de textos ampliamente utilizados como recursos instruccionales que comunican la estructura lógica de la información. Son estrategias para organizar el contenido de manera sencilla y condensada. Su organización, los cuadros sinópticos organizan la información de una manera jerárquica. Esto significa que representan dicha información en ideas principales, secundarias y complementarias. Los mapas conceptuales no siguen un orden específico. Pasos para hacer un cuadro sinóptico. Lee la información al resumir, localiza el tema principal del contenido, encuentra las diferentes ideas principales y secundarias dentro del tema, organiza las ideas principales de llaves, encuentra las diferentes ideas principales y secundarias dentro del tema, organiza las ideas principales usando llaves. Las ventajas. La presentación de la información es amplia y organizada. Al obtener los datos más importantes de un texto, el cuadro sinóptico nos permite comprender mejor la información. El formato permite que las personas entiendan la información resumida, aunque no tengan un conocimiento previo del tema. Características. Es una representación gráfica, tiene una estructura bien organizada, idea general que se desarrolla las ideas secundarias. Todos los componentes del mismo tienen relación entre sí, contienen pocas ideas principales, no tolera la confusión. ¿Qué ventajas tiene para el estudiante el conocer diferentes organizadores gráficos? Una de las ventajas de los organizadores gráficos tratan de establecer el puente entre el nuevo aprendizaje y el conocimiento previo del estudiante. Promueve el aprendizaje cooperativo, se apoyan en criterios de selección y jerarquización, ayudan a los aprendices a aprender a pensar, promueven la comprensión, recuerdo y aprendizaje. Ser ordenado en el trabajo, tener sus imprescindibles a la mano, tener más espacio en tu mesa de trabajo, que despistas menos, tienes mayores posibilidades de almacenamiento y tu mesa de trabajo está más amplia. Espero que el tema a exponer haya sido demasiado claro y que les sirva de algo la información que mi compañera y yo aportamos en este trabajo.